Buenas. En este reporte se analizará la primera experiencia demostrativa del curso de óptica para ingeniería física. La experiencia nos enseña tres actividades. La primera nos muestra cómo funciona la ley de reflexión y la ley de refracción o llamada ley de Snell. La segunda nos expone cómo medir la distancia focal de distintos lentes convergentes. Y la tercera nos muestra un expansor de luz láser. Actividad 1. En esta experiencia se aprecia que se cumple la ley de reflexión y la ley de Snell. Tenemos dos medios. El medio 1 es el prisma de acrílico y el medio 2 es el aire. Cuando un haz de luz incide desde un medio 1 a un medio 2, suceden dos eventos simultáneamente. El haz se refleja, es decir, permanece en el medio 1 y se transmite al medio 2. La ley de reflexión nos indica que el ángulo entre el haz incidente y la normal de la interfase es igual al ángulo del haz reflejado y la normal, como vemos en la imagen. La ley de Snell o de transmisión nos dice que el seno del ángulo entre el haz incidente y la normal multiplicado por el índice de refracción del medio 1 será igual a el seno del ángulo entre el haz transmitido y la normal multiplicado por el índice de refracción del medio 2. Como podemos observar, el ángulo del haz transmitido en la imagen es superior al ángulo del haz incidente. Esto obedece a la ley de Snell, ya que al ser el medio 1 más denso que el medio 2, es decir, con un índice de refracción más alto, esto provoca que, para que se cumpla la igualdad, el ángulo de transmisión debe obligadamente crecer. Por último, en esta experiencia, observamos que cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual a 40, ocurre el fenómeno de ángulo crítico. Cuando ocurre esto, el ángulo de transmisión es igual a 90 grados, por lo que el haz transmitido no se logra apreciar, ya que se encuentra en la interfase. Y cuando se supera, no existe haz transmitido, por lo que la gran mayoría de energía del haz de incidencia se refleja. Precisamente, en la fibra óptica es posible gracias a este fenómeno, como se aprecia aquí en la imagen. Finalmente, aquí podemos apreciar los datos tomados en la actividad 1. Actividad 2. En esta actividad se pretende medir la distancia focal de dos lentes. En la primera parte de esta actividad, el experimentador coloca un computador en el cual se enseña una imagen. Delante de este se muestra un lente convergente y luego una pantalla, como se aprecia aquí en la imagen. El lente va variando su posición hasta encontrar la distancia focal. Esta distancia se encuentra cuando la imagen proyectada en la pantalla es lo más nítida y clara posible. Luego, en la segunda parte de esta actividad se ocupa otro lente convergente, el cual se coloca entre una ventana y una pantalla. El experimentador varía la posición del lente tal que se encuentra en la distancia focal, es decir, cuando la imagen que se aprecia en la ventana aparezca en la pantalla lo más nítida y clara posible. Además se debe agregar que la imagen en la pantalla aparece invertida. En la siguiente actividad se observó la expansión de un haz de láser. Esto consiste en expandir el frente de una onda plana, tal como se puede apreciar en esta imagen. En el caso de la luz o un láser, esto corresponde a expandir el área transversal del láser. El principio de funcionalidad de la expansión corresponde a la utilización de dos lentes convergentes con distancias focales f1 y f2. Para obtener la expansión del láser se colocan los dos lentes separados a una distancia, que es igual a la suma de las distancias focales de cada lente. Para obtener una expansión de un haz de láser, se debe incidir el láser desde el lente con distancia focal menor hacia el de distancia focal mayor. Y por último, hacer caer esta onda en una pantalla para poder observar la magnificación del área transversal del láser resultante. En esta actividad, la distancia focal menor del primer lente era de 1 centímetro, mientras que el de mayor distancia focal correspondía a 33 centímetros. Por último, la magnificación o qué tan grande se expande el haz es la razón entre la distancia focal mayor con el de distancia focal menor. Como conclusión, en la actividad 1 podemos observar cómo se cumplió la ley de Snell y la ley de reflexión, observando cómo los ángulos eran iguales de el ángulo incidente con el ángulo del haz reflejado.
También pudimos observar el fenómeno del ángulo crítico y cómo este fenómeno es importante para las aplicaciones actuales, como lo es la tecnología que usa fibra óptica actualmente. También pudimos medir distancias de distintos lentes utilizando el simple concepto de nitidez de una imagen. También nos percatamos que la imagen formada por el lente convergente correspondía a una imagen invertida y real, lo cual era esperable, pues en teoría los lentes convergentes forman este tipo de imágenes. Por último, en la actividad 3 de expansor de haz de luz, pudimos comprobar, desplazando la pantalla, que el haz resultante correspondía efectivamente a un frente de onda plano, por lo que funcionó correctamente la experiencia. En la actividad 1 podríamos mejorar el cómo medir los ángulos, como por ejemplo usando trigonometría y midiendo algún segmento del láser. En la actividad 2 podríamos usar otro concepto distinto al de nitidez para medir distancias focales.